Yo escogí hablar de las 7 iglesias, porque, como decía Eddie anoche, se habla muy poco de la venida del Señor, muy poco. Y nosotros debemos de hablar más de lo nuestro. Y eso pertenece a nosotros, la venida del Señor. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 8. Vamos a leer un cuarto versículo. Aquí el Señor escribe a la iglesia de Esmirna. El versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres el rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta aquí que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Mis hermanos, pues sí, como les decía, yo he escogido hablar de las iglesias porque en nuestro tiempo es el tiempo en el cual se ha ido desarrollando o construyendo la iglesia. Empezó con el Señor, siguió con los apóstoles, y ha continuado hasta el día de hoy. Y nosotros estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, hicimos la introducción, hablamos de la iglesia de Éfeso, pero ahora sí que vamos a hablar de esta iglesia. Oiga, para muchos teólogos, estas pueden ser 7 cualidades de personas en las iglesias locales. Hermano, porque yo me pongo a pensar, a meditar en mi casa, ¿qué es lo que yo estoy viendo hoy? ¿Qué hay? Porque en nuestro tiempo, ¿qué dijo el Señor? Daniel, sella la profecía del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la ciencia se aumentará y los hombres correrán de aquí para allá y de allá para acá. Oiga, ya que ahora en este mes terminó hasta 2.2 en un día. Aquí en Estados Unidos solamente están corriendo de gente de aquí para allá y de allá para acá. Entonces parece que es el tiempo de que la ciencia se aumenta. Oye, y cuando usted hace así, mira, la iglesia es tan tibia. Busca por ahí, un bullerío, no se menciona ni siquiera el nombre de Jesucristo muchas veces, ni siquiera el pecado, deja eso. Oiga, por eso el Señor dice: yo estoy en la puerta y
Si alguno abre, oiga, lo tienen afuera. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aquí enseñamos la palabra como está escrita. Gracias al Señor. Amén. Nosotros estamos hoy haciendo lo que el Señor manda. Sí, mis hermanos, vamos a seguir hablando de las iglesias. La ciudad de Esmirna significa amarga. Amarga. Era amarga la suerte de la iglesia de Cristo que estaba en esa ciudad. Esmirna rivalizaba con Éfeso por tener el honor de llamarse la primera, la metrópoli. Y Esmirna es la segunda en la lista, porque la primera fue Éfeso. Ahora, la ciudad llamada la belleza de Asia, situada en la cabeza de un golfo bien protegido con un puerto excelente. O sea que la ventaja que tiene la ciudad, que tiene un puerto, es que el comercio que viene del exterior y de donde quiera es mucho mejor que las ciudades que están, vamos a suponer, donde no hay puerto de mar. Tenía un puerto excelente. Éfeso desapareció. ¿Qué le dijo el Señor a Éfeso? Arrepiéntete, si no vendré, aquí quitaré el candelero de su lugar. Éfeso desapareció de la faz de la tierra. Esmirna, en turco Izmir, existe hasta el día de hoy. O sea, Esmirna, en turco Izmir, lo pueden buscar, y está ahí. Éfeso desapareció. Esmirna está ahí. Ahora, el nombre Esmirna alude a la mirra. ¿Se recuerdan que el Señor? ¿Qué le dieron? Ay, hombre, mirra. Iba a decir algo acerca de eso, porque nosotros acabamos ahora del 6 de mayo, del 6 de enero, es el Día de los Reyes. Aunque aquí no se celebra, pero sí en el barrio ellos lo celebran aquí, los puertorriqueños, y hay un desfile de los Reyes Magos aquí en el barrio. O sea, en los países de nosotros, en la gran mayoría de los países de nosotros, lo que se celebra precisamente, aunque ha ido cambiando. Porque también celebran a Halloween y todo. Yo nunca vi esa cuestión. Celebran a Halloween. Sí, mis hermanos. Es algo que nosotros debemos de entender. Aunque nos salió un poquito, pero mira a un niño. Ahora, esos fueron regalos que le dieron a su mirra, incienso y como oro, incienso y mirra. Ahora, oro era el regalo reservado a los reyes. ¿Sabes que siempre que una caravana llevaba oro? Ahora, Jesús era a los ojos de los magos, el niño era el rey de reyes, por eso lleva el oro. Incienso es una resina, o sea que el humo que salía de la quema de ese incienso se consideraba una ofrenda a los dioses, o sea que ellos que vinieron del oriente eran a sus dioses. El hombre siempre ha buscado a Dios. Y la mirra nos habla de su humanidad. Ahora, en la antigüedad se utilizaba para el culto a los muertos. Y la mirra lo que presagia es la muerte. Cuando el Señor murió, dice en Juan 19:39, que Nicodemo llevó como 100 libras de mirra para embalsamar el cuerpo del Señor. Juan 19:39. Llevó como 100 libras de mirra para embalsamar el cuerpo. Ahora, mis hermanos,
El nombre Esmirna, como les decía, alude a la mirra. Y el proceso de trituración que se emplea para liberar su fragancia simboliza la persecución de los creyentes. Ahora, uno de los regalos a Jesús fue, como les dije, mirra. Ese es un material que se usaba, como sabemos, ya para imaginar a los muertos. La iglesia local que lleva ese nombre y la época que representa, siglo II y siglo III, esa es la iglesia de Esmirna, tuvieron entre las iglesias más perseguidas en la historia de la iglesia. Esmirna fue una iglesia muy perseguida. Ahora, los dictadores romanos, desde Nerón hasta Diocleciano, organizaron varios episodios de persecución en su intento de destruir a la iglesia usando el poder gubernamental. Qué difícil era para la iglesia. Oye, usar el poder gubernamental. Supóngase ustedes, supongamos nosotros que este país, el gobierno de esta nación estuviera en contra de los cristianos, ¿estuviéramos nosotros aquí reunidos? Es difícil. Pero ellos se reunían. Mis hermanos, los dictadores romanos eran algo terrible. Pero ha sido por Dios que la iglesia no solo sobreviviera a ese periodo de persecución tan terrible, sino que también creciera y se extendiera en todo el imperio. O sea que el Señor nos dio la puerta del Hades, no prevalecerán en contra de la iglesia, no importa lo que hagan. El Señor dijo, no teman quien puede matar el cuerpo, temed a quien puede matar el cuerpo y el espíritu. Oiga, mis hermanos, no debemos tener temor. Esto es algo terrible, mis hermanos. Al igual que con la mirra, cuando las pruebas oprimen a la iglesia, se libera esa fragancia de fe. Eso es lo que vemos. ¿Qué aconteció? ¿Cómo era? ¿Cuántos muertos? Oye, y se reunían. Ahora, esta ciudad se destacó por su fuerte oposición, la ciudad, a los cristianos. Aquí fue muerto ¿quién? El anciano obispo Policarpo en el año 160 de Cristo. Más tarde, en ese mismo lugar, fueron sacrificados 1500 cristianos y luego 800 fueron también muertos. Por eso, esa ciudad, Esmirna, en verdad, era amarga para la iglesia. Cuán difícil, mis hermanos. Entonces, Policarpo, un hombre que lo que hacía era predicar la palabra. Mis hermanos, yo les voy a hacer un recuento de cómo murieron los apóstoles. Pero brevemente, abuelo de Fajo, ¿cómo murieron los apóstoles? Yo he tomado estos apuntes del libro de John Fox, Los Mártires.
¿Sabe qué? Muchas veces, ¿sabe que nosotros, cuando le hablamos a alguien, muchos le dicen, no, porque religión ni política, háblame de otra cosa. Ni religión ni política. Pero le habla de Aristóteles, de Sócrates, de quien sea. A eso sí lo cree el 100%. Pero a través del tiempo, o sea, se escribió la Biblia. Pero a través del tiempo los hombres de Dios han ido escribiendo las cosas que han ido aconteciendo. Es una historia paralela, esa es la historia bíblica paralela. La Biblia escribió y dijo lo que iba a pasar, le dijo a Éfeso: si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar. Éfeso desapareció. Éfeso lo que es un lugar de interés turístico, donde van a visitar las ruinas, es decir, bien conservadas, porque van muchos turistas allí a visitar las ruinas de Éfeso. Por eso que allí, ¿y dónde está la iglesia? Se desapareció la ciudad. El Señor se dijo: voy a quitar el candelero de tu lugar. Cuando un hermano escribe, eso es religión. Y yo no voy ni con religión ni con política. Como me dijo un amigo mío una vez, creo que lo dije aquí. Yo soy católico, apostólico y romano. Oye, un dominicano católico, apostólico y romano. Le digo: oye, ¿tú eres apostólico? ¿Tú eres católico? Sí, yo soy católico. ¿Tú eres universal? No se da como pájaro rápido. Ni entendió lo que era. Digo: ¿tú eres apostólico? ¿Tú sigues la doctrina de los apóstoles? Se queda callado. ¿Tú eres romano? ¿Tú naciste en Roma? No. Hermano, salen con una clase de cosas que uno no entiende. Hablan cosas porque ellos oyen. Hablan porque tienen una boca muchas veces. Bueno, cuando se me dice que Policarpo murió en el año 160 de Cristo, yo lo creo. Pero yo soy ya esa es religión. Pero cuando tú le dices a él, yo Washington, que fue el primer presidente de Estados Unidos, en 1788, que ganó con menos de un 2%, ganó las elecciones. Pues antes no estaba primer presidente. Sí. Pero yo lo creo. Ay, sí, ellos lo creen, no, sí. Cuando un suramericano, de esos que entienden y que leen, y oye, cuando leen y dice, cuando Simón Bolívar dijo: no daré paz a mi brazo ni descanso a mi alma hasta que no rompa la cadena que nos subyuga. Eso ellos lo creen. Pero tú le hablas del Señor, tú le hablas de los apóstoles. José Martí dijo: yo viví en el monstruo y conozco sus entrañas, mi otra como la de David. Ay, eso lo creen. Y la gente de Rachel. La gente de Rachel. Santo Domingo será libre de toda potencia extranjera por según de la isla. Ay, y eso, oye, yo cantaba, muchachos, oye. Pero entonces la gente no quiere creer. Cuando un hermano escribe la historia bíblica, porque ya la Biblia estaba hecha. Que se hace difícil, mi hermano. Ahora miren, estos hombres que cuando apresaron al Señor, ¿qué hicieron? Se metieron, se encuevaron, tenían temor, tenían miedo. ¿Y quién no? Después de eso con nosotros, ¿sabes que en los tiempos de Trujillo, cuando te cogía un hermano de uno preso ya, yo, mi hermano, yo estaba temblando porque era la familia entera que se llevaban. Ahora, le voy a dar un recuento breve de qué hicieron. Porque
El primero fue nuestro Señor, torturado, maltratado y muerto. Pero siguieron aquellos que estaban escondidos, que luego salieron como gigantes, porque las autoridades decían, no hablen eso, no, ¿quién son ustedes? Porque a ellos no les importaba la muerte. Porque al Señor no importa que maten el cuerpo. Miren cómo murieron. Esteban, echado fuera de la ciudad, apedreándolo hasta matarlo. Ustedes saben eso, pues, y ese está en la Biblia, porque ese fue el primero. Ese está en la Biblia, Juan 7, 59 y 60. Pero nosotros no estamos en la Biblia, porque ya, la Biblia está hecha. Jacobo era mayor. Clemente de Alejandría nos dice que cuando Jacobo estaba siendo llevado al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano. Ambos fueron decapitados. Felipe fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado. Mateo, muerto con una alabarda, eso es un instrumento de tortura, de muerte. Jacobo el menor, a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron la cabeza, el cráneo, con un garrote de batalero. Con 99 años tenía. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, crucificado en una cruz cuyo extremo fueron fijados transversalmente. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría. Pedro, Jerónimo dice que él fue crucificado con los pies para arriba, eso lo tantas veces, la cabeza para abajo. Porque Pedro dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Y ya fue, Pedro lo negó. Pero es que cuando ellos vienen al Señor resucitado, y oiga, ¿qué pasa? Y luego viene ese Espíritu Santo Rey. No, usted no va a hablar ese nombre. ¿Cómo que no vamos a hablar en ese nombre? No es lo único que puede matar. No dejaron de hablar. Pablo lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de orar dio su cuello a la espada. Ese el que perseguía a la iglesia y luego se convirtió. Y miren cómo murió por la iglesia. El que perseguía a la iglesia murió por la iglesia. Pablo. Jacobo, hermano de Judas, hermano de Jacobo, fue cruelmente azotado y luego crucificado. Bartolomé, cruelmente azotado y luego crucificado. Tomás fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, colgado en un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Oiga, cómo iba muriendo. Era una caravana de muerte. Simón, de sobrenombre Celote, fue crucificado en Gran Bretaña. Eso fue en el 74 de Cristo. Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Ajá. Y sobrevivió. Ahora, ¿qué pasó? No murió. Ahora, Domiciano lo desterró a la isla de Pasmo. Yo estuve viendo en un video de la isla de Pasmo. Eso es bien bonito. Dice, mostraron la cueva que los tienen acondicionados donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Bernabé era de Chipre, de ascendencia judía. Su muerte en el 73 de Cristo no se dice cómo murió. Ahora, hermano, a pesar de toda la iglesia crecía diariamente y regada con su sangre, con la sangre, la sangre de los santos.
El versículo 8, la segunda parte del versículo 8. ¿Qué nos dice la segunda parte del versículo 8? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ay, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, hermano, esta es una referencia a la crucifixión y resurrección de Cristo. Ahora, estas palabras eran muy importantes en una carta para Esmirna. ¿Por qué? Porque esa ciudad había muerto y ahora vivía. ¿Cómo lo sabemos? Estrabón, por eso hablamos de la historia un poquito, porque creen, se creen de la historia secular, pero no quieren creer de la historia que escriben los hombres de Dios. Estrabón nos cuenta que uno de los nombres, o sea, Estrabón es uno de los nombres pioneros de la ciencia de la geografía. Es Estrabón. Y él dice que los lidios destruyeron la ciudad y que por 400 años no existió como tal, sino solo algunas aldeas desperdigadas. Estuvo muerta. Esmirna, la ciudad de Esmirna, estuvo muerta y vivió. Ahora, en la parte A del versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Ay, entonces dice: yo conozco tu obra, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Aparentemente su tribulación era la causa de su pobreza. Vamos a ver qué nos dice Hebreo capítulo 10 versículo 34. Hebreo capítulo 10 versículo 34. Porque de los presos también os compadecéis o compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí está lo nuestro, no es aquí. La historia, si no poner la historia de lo que le hacían a los cristianos, salían turbas, lo mataban y le daban la tierra con título limpio para los criminales. Sí, mis hermanos, Esmirna parecería que las turbas paganas estaban despojando a los cristianos de sus propiedades. La palabra griega tribulación significa apretado o exprimido. La nuestra viene del latín, que significa un mayal o un mayal utilizado en la trilla del grano. Ahora, cuando yo estaba muchacho, había casas que tenían un pilón grande y una mano de pilón para majar el arroz. Ahora, si tomamos estas dos imágenes, la palabra griega, si hubiera la imagen de un lagar con el cual son exprimidas las uvas. La palabra latina da la imagen del grano apaleado, eso es ¿sí? Con un garrote, para sacar la semilla de la cáscara. Eso yo llegué a ver. Que lo hacían para el arroz. Porque para el café, sí, el café es verdad, pero para el arroz. Ahora, juntas estas imágenes sugieren la naturaleza de la tribulación. Es una cuestión de presión y golpe. Oiga, la tribulación, difícil. Y cuando sea la gran tribulación, ¿cómo será?
Aunque exterior, la iglesia de Esmirna era conocida por su pobreza, en realidad era rica. Materialmente pobre, espiritualmente rica. Jesús también conocía la blasfemia de lo que se dice ser judíos y no lo son. Bueno, hermano, lo leyó, no lo vamos a volver a leer. Esos fueron los dos versículos en Romanos que leyó mi hermano Carlos. Ahora, estos perseguidores de Esmirna eran judíos de raza y religión, pero no eran verdaderos hijos de Abraham. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice en Juan 8:44 que ellos le dicen, nosotros no somos esclavos de nadie? Sí, todos somos esclavos de Dios. Vuestro padre es el diablo. ¿Por qué ustedes me quieren matar a mí? Si vuestro padre es el diablo, nosotros no somos esclavos de nadie de Dios, vuestro padre es el diablo. Si fueran hijos de Abraham, no quisieran matarme a mí. Ahora, de que los judíos perseguían a los cristianos, existe abundante evidencia en el libro de los Hechos, así como en los escritos del siglo II. Justino Mártir y Tertuliano dicen que el odio de los judíos se dirigía especialmente contra los convertido del judaísmo al cristianismo. Al oponerse al evangelio, a menudo recurrían a blasfemia. Vamos a ver si es verdad. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Versículo 45. Pero viendo a los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Lo que es la palabra. No es un invento, ¿no? Estuviéramos hablando de otra cosa. Sí. Ahora, el relato del martirio de Policarpo en Esmirna muestran que los judíos sobrepasaron a los paganos. ¿Por qué? Con su odio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos recogieron leña en sábado. Oiga, para darle fuego a Policarpo. Sí, acusaron a Policarpo de hostilidad hacia la religión del Estado y decían, este es el maestro de Asia. Ahora, y seguía diciendo, el padre de los cristianos, este era Policarpo, el derribador de nuestros dioses, que enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Entonces, todo esto decían de Policarpo. Como le decía, aunque era sábado, recogieron leña para darle fuego a Policarpo. Yo a veces mis hermanos, yo a veces me pongo a pensar, ¿y cómo somos nosotros? Esa gente, los primeros cristianos, tenían valor, no les importaba nada, se reunían, no importa, el gobierno en contra de ellos se reunían. Pero nosotros hoy, no, porque el Zoom, no. La Biblia no dejan de congregarse como muchos tienen por costumbre. Nosotros aquí veníamos con debate, como quiera, todo el mundo, ustedes saben, nosotros veníamos como quiera. Pero ahora
no nos dejemos engañar del enemigo. No nos dejemos engañar del enemigo. Hermano, a la luz de esta actitud, no es sorprendente que se llame a los judíos sinagoga de Satanás. Así no soy yo, es la palabra de Dios que lo llama así. Vamos a ver qué es lo que dice. La segunda parte del versículo 9. Dice, vamos a empezar, vamos a leerlo entero. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dice ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ay, eso es el Señor que está hablando. Eso es el Señor. Ahora, debido a la oposición de los judíos, los cristianos evitaron el uso de la palabra sinagoga. ¿Por qué no es sinagoga? No es sinagoga, no lo digo. ¿Por qué? Sí, evitaron sinagoga y acogieron entonces iglesia, asamblea. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Pero eso no viene de ahora, desde ese tiempo, desde el tiempo de la iglesia primitiva. Viene iglesia, no, sinagoga no, los judíos no permitían eso. Ahora, Policarpo era el obispo y el ángel de la iglesia de Esmirna. Ignacio, en viaje para su martirio en Roma, escribió a Policarpo en el año 108 de Cristo. Tertuliano e Ireneo nos dicen que Policarpo fue consagrado obispo de Esmirna por Juan, el apóstol. Vamos a ver qué nos dice la segunda parte del versículo 10. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ay, eso es lo que nadie quiere. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, esto muestra que los judíos trabajaban en complicidad con las autoridades paganas en la persecución. Así era, mi hermano. Ambos serían instigados por el diablo, y este sería el que arrojaría a la cárcel a los cristianos. Ahora, la tribulación duraría 10 días, un breve periodo de tiempo. 10 días es lo que dice la palabra. Suel comenta, el número 10 se ha escogido probablemente porque mientras es suficiente para sugerir un sufrimiento continuado, señala un final próximo. O sea que 10 días, bueno, vas a sufrir 10 días, pero a sufrir, pero tiene un final, a los 10 días tiene un final. La corona de la vida es la corona del vencedor. Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, tenía ese nombre. Estefano, corona, tenía este nombre y significa la corona de la vida eterna. Nosotros estamos aquí, hemos recibido al Señor y Él ha prometido darnos vida eterna. Amén. Y nosotros estamos en esto, nosotros estamos en la eternidad, no importa. Amén, amén. Oye, no importa lo que pase, mis hermanos, no importa lo que pasó, esos hombres, tú sabes mira cómo murieron. Oye, los primeros cristianos, oye, ¿qué? Esto parecería como el caballo amarillo que ya va arrastrando el área. O sea, la muerte va tumbando y la recogiendo. Ellos acabaron.
Ya no quieres de una sola iglesia matar 1500 y después matar 800, una sola iglesia. Eso es una cosa terrible. Pero hoy, ay, ¿sabe el cristiano que hay hoy? Pero el Señor dice, yo te doy la puerta y llamo. Porque estamos viviendo un tiempo de una iglesia tibia. Y el Señor dice a esa iglesia tibia, a esos cristianos tibios, por ser tibios te vomitaré de mi boca. Bueno, no estamos viviendo, este tiempo es difícil para nosotros. Porque no es, mire, si fuera en los tiempos, en los primeros tiempos, yo bueno, sabíamos que había toda esa masacre. Oiga, no, ahora no te matan, no te den algo que te dé la gana. Y musicón, y una cosa, y bla, bla, bla. Y no pasa nada. Pero, oye, ¿ya qué? Cuando yo oigo, ay, no, porque no se puede decir eso no se puede decir, porque entonces nos cierran. ¿Qué me importa a mí que cierran? Y los de antes lo mataban, ¿qué pasa? Bueno, que tú no puedes decir esto, no, porque no puedes decir lo otro. Oye, yo vi ahí, esta muchacha me lo mandó también, porque ya yo la había visto, en un estado de esto por aquí, en un ayuntamiento, una decoración con el muchacho este con cuerpo de hombre, cabeza de chivo y pata de chivo. Ay. Pero eso no es discriminación, pero sí hablan de Jesucristo, es discriminación. ¿Ya se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué tiempo que estamos viviendo? Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Y que no, porque oye, si no vamos a poder hablar entonces. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿A dónde vamos a llegar si no podemos hablar? Tenemos que hablar la palabra como está escrita. Yo no hablo de más, yo hablo lo que dice la Biblia. ¿Qué dice ahí? Vosotros sois sinagoga de Satanás, lo que dice la Biblia. No soy yo. Ahora, cuando nosotros volvamos, que vamos a volver a hablar, si es la voluntad del Señor, vamos a hablar a la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué el trono de Satanás? Por eso que tenemos que irnos a la historia para nosotros poder entender cada una de estas cosas. Porque estas cosas han pasado. La Biblia, se escribió la Biblia y la historia tiene que seguir, porque lo que se está haciendo ahora no va a salir de la Biblia, ¿verdad? No. Pues entonces, pues, hay quienes lo escriben. Mira cómo estamos viviendo. Que tú no puedes decir esto, que tú no puedes decir lo otro. No, porque cierran el canal. ¿Cuál también el canal? Lo que importa es que nosotros tenemos que saber dónde estamos. El que no se quiera salvar, ese es su problema. Dice la Biblia, los perdidos serán como la arena del mar. Así me la dice un poquito. Así que debemos luchar nosotros. Sí, hablarle a otros. Si no quieren, ay, suponte tú, mira, el supervisor que yo tenía, yo le doy una Biblia, yo le hablo. Él se fue, yo no sé dónde está. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer el trabajo. Sí, el que quiera bien, el que no quiera también. Así, mis hermanos, que el Señor nos ayude a entender de que estamos en un tiempo muy peligroso. Estamos en el tiempo de la iglesia, no fría, no, tibia. En la iglesia que el Señor le dice, estoy a la puerta ahí, toco, si alguno abre, entraré, cenaré con él, y él conmigo. ¿Cuál es la cena? No es la última comida de la noche, como en el final. Así que afirmémonos, seamos fieles y obedezcamos la palabra de Dios. Que Señor bendiga.